7 de la mañana con 39 minutos. A esta hora de la mañana le agradecemos a la compañía a esta hora, a la máster Mónica Moreira. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella es consejera suplente de este organismo tan cuestionado y que está involucrado en esta pugna con la Asamblea Nacional, con la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es su criterio, máster, de todo este embrollo, este proceso de designación de autoridades de control, con esa designación fallida del superintendente de bancos, ahora esta pugna con la Corte Nacional de Justicia? Han enviado en 4 ocasiones la terna para designar finalmente al titular del Consejo de la Judicatura. No lo han hecho de manera célere, tal como dispuso la Corte Constitucional. Fueron destituidos los de esta mayoría por la Asamblea Nacional, restituidos por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo ha visto usted esos toros? No tan de lejos, sino más bien de cerca, al menos en los últimos tiempos. Recordarle también a la audiencia que ella hasta hace poco era coordinadora zonal 5 del Ministerio de Educación. Pero ¿cómo ha observado todo este tema? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de Radio América. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que Mónica Moreira es una mujer como todas las ecuatorianas que nos escuchan, madre de familia, una mujer que día a día se levanta a trabajar, que antes de venir a la entrevista tuvo que dejar preparado el desayuno, los chicos al colegio. Y como todos, vamos al trabajo y en el día a día nos encontramos con la gente y escuchamos comentarios como el que usted acaba de hacer en relación al organismo, y desde cada uno de nuestros espacios, como usted lo mencionaba, pues como coordinadora zonal, como directora distrital del Ministerio de Educación, como docente de educación inicial, como madre de familia y como rectora de una institución educativa, que son las experiencias que yo he tenido en relación a esa vinculación con la comunidad. Puedo decir que he escuchado de primera fuente cuáles son las necesidades de la gente, cuál es la perspectiva que hay en relación al Consejo de Participación Ciudadana. Lo he visto también como espectadora desde la banca de suplentes, y sí es necesario que este 5 de febrero los ecuatorianos decidamos por quienes realmente representan a esa voz de el pueblo, por quienes representan los intereses del ciudadano de a pie, por quienes construyen el Ecuador y construyen el futuro de sus hijos desde el día a día. Eso es Mónica Moreira, una candidata que representa a la gente real, y en ese sentido pues yo puedo indicar que todas mis actuaciones siempre van a estar enmarcadas en búsqueda de ese beneficio común, pese a que a ratos el Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy cuestionado. Yo creo en el organismo, creo que es el único espacio que representa la voz del ciudadano y que a través de todos los mecanismos y de todas las funciones que tiene se puede hacer observaciones como la que usted decía, dónde se van los dineros de la gente, cómo el pueblo cumple con el mandato constitucional de ser el principal fiscalizador de todos aquellos organismos que reciben fondos públicos. Se la sacó como torera, en todo caso, en la primera respuesta de mi pregunta respecto a esta pugna institucional. Pero en todo caso, siempre se ha dicho que el CPCSS ha sido un ente politizado. En la actualidad le está sirviendo al gobierno del presidente Lasso. ¿Cuál es su criterio? Yo pienso que lo importante aquí es que tengamos claro que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser un organismo que esté fuera de los brazos de cualquier tendencia política. Tiene que mirar hacia el norte con un rumbo fijo, pensando en el bienestar colectivo, a través de la puesta en marcha de esos mecanismos de control social que le dan al ciudadano el poder de ser ese fiscalizador de las autoridades que elige. Estamos en un tiempo electoral, Carlos, y ahorita escuchamos que nos bajan hasta el cielo por un voto. ¿Qué hace el Consejo con esas promesas? A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos podemos verificar en cada parte del proceso si nos están diciendo la verdad o nos están llenando de palabras bonitas el formulario del Consejo de Participación Ciudadana. Pero para hacer eso, las personas tienen que involucrarse, y uno no se involucra en lo que no conoce. Del Consejo de Participación Ciudadana solo se ve lo relacionado a
la designación de autoridades, pero el Consejo de Participación Ciudadana es mucho más que eso. Pero no han asignado presupuesto para las otras, tal vez, funciones que tiene este organismo, porque el 98% del presupuesto ha sido destinado para designar autoridades de control de todos los CPCSS. ¿Cómo cambiar tal vez esa proporción? ¿Usted está de acuerdo que le quiten esa atribución de designar autoridades de control a propósito de la consulta popular, para que eso pase a manos de la Asamblea Nacional? No estoy de acuerdo con quitarle ninguna competencia al Consejo de Participación Ciudadana, porque recordemos, como maestra vamos a recordar un poquito de historia. Esas competencias de designación de autoridades ya lo tuvo, para los jovencitos que nos escuchan, lo que en algún momento se llamó la Asamblea Nacional y el Congreso Nacional, y ahora se llama la Asamblea Nacional. Y fue un caos para el país. Por eso es que en las urnas también decidimos que este organismo del Consejo de Participación Ciudadana sea el que designe a esas autoridades de todo el país. En relación a eso, sí me gustaría que esas competencias permanezcan en el Consejo, pero que este Consejo en las elecciones del 5 de febrero también sean renovados. Veamos cuáles son los candidatos, veamos cuáles son sus propuestas, veamos de dónde provienen, quién les dice las cosas en el oído, quién viene con voz propia, y eso es lo que nos va a permitir contar con un organismo que realmente responda a las necesidades del Ecuador. Estamos en el país de las etiquetas, máster, y por lo general la gente siempre dice, a ver, este de aquí, ¿de dónde viene? ¿A qué grupo ha pertenecido? Y en ese sentido, uno revisando nomás allí en Google, pone Mónica Moreira y aparece que usted es de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahorita se ha metido, gracias a la justicia ecuatoriana, por la ventana, Richard Gómez, titular de esta agremiación de muchos trabajadores, como titular, como representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. En ese sentido, ¿cómo quitarle el chip a la gente de que todos los de la CUT le han servido a los últimos gobiernos de turno y usted no está siendo enviado por el gobierno para que lo represente ante el CPCSS? Bueno, es fácil, Carlos. Basta con hacer el ejercicio que usted realizó, verificar cuál es mi trayectoria, cuál es el proceso que he venido desarrollando desde el inicio de mi función como docente de educación inicial y en cada uno de los espacios, porque yo no oculto cuál es mi trayectoria, la pongo a la vista pública. Y en relación a lo que usted me dice que en el devenir del tiempo se está con uno o con otro gobierno, yo pienso que independientemente de eso, los trabajadores, los ecuatorianos, las mujeres y los hombres que nos escuchan, salimos a ganarnos el pan día a día, independientemente de quién dirija los destinos del país. Lo importante ahora es que a través de ese Consejo de Participación Ciudadana seamos nosotros los que decidimos qué destino queremos darle al país, seamos nosotros los principales fiscalizadores, seamos quienes cumplamos con esas funciones que tiene el organismo, haciendo esa rendición de cuentas. Dentro de mis propuestas, por ejemplo, está canalizar realmente esas denuncias sobre actos de corrupción para que el ciudadano recupere esa confianza en el organismo que lo representa y que ahora no tiene la credibilidad que se requiere. Ahora, en el caso, hablemos de supuestos escenarios. ¿Qué pasa si la gente dice, no, mejor quitémosle esa atribución de designar autoridades de control al CPCSS? ¿En qué se enfocaría usted en el caso de resultar electa? Bueno, la designación de autoridades no es la única función que tiene el Consejo. Por ejemplo, formar a los ciudadanos en participación ciudadana y control social, que sepan cuáles son los mecanismos, que sepan de qué manera se pueden activar para exigir a sus autoridades una rendición de cuentas real, de qué forma a través de los mecanismos de control social yo puedo hacer que el hospital de mi barrio tenga y me brinde un mejor servicio. Lo hemos hecho ya. Lo que pasa es que como existe poca difusión de lo que hace realmente el Consejo y se ha basado nada más en el tema de difundir la elección o designación de autoridades, la ciudadanía desconoce que hay procesos de formación que van a ser impulsados por Mónica Moreira, que ya lo hice cuando fui consejera. ¿Qué ha hecho entonces en esa materia? Cuando yo fui consejera principal y luego durante la suplencia, yo he realizado procesos de formación en participación ciudadana y control social. ¿De qué manera lo he hecho?
dictando cursos dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana para que las organizaciones gremiales conozcan los mecanismos y sepan para qué sirve un observatorio ciudadano, para qué sirve una veeduría, cuándo es necesario crear un comité de usuarios, cuándo funcionan las asambleas locales ciudadanas, que son espacios en los que el ciudadano de a pie puede decir, hey, recuerden, la Constitución dice que el pueblo es el principal mandante. Ejerzamos nuestro derecho a fiscalizar a través de estos mecanismos. A la gente hay que decirle la verdad. ¿Usted cree que en el caso de que le quiten esa atribución de designar autoridades de control y se dedique el CPCCS al control social, a observar lo que hacen otras funciones del Estado, las otras funciones del Estado le van a parar bola a las declaraciones o los llamados de atención del CPCCS? De pronto, como usted indica, es un poco creíble que el Consejo de Participación Ciudadana pueda llamar la atención, pero yo tengo aquí que defender el organismo y decirle que el organismo funciona. De pronto nos hemos equivocado al contar con personas que no le dieron la talla, por decirlo de alguna manera, porque de trabajo en equipo ha faltado un poquito de ese tipo de competencias, porque todos llegan al Consejo con buenas intenciones, con un currículo probo, tienen muy buenas ideas, pero ha faltado concretar esas ideas en acciones concretas. Nadie duda, yo creo, de la capacidad de los integrantes del CPCCS. Hay gente con formación, con su trayectoria destacada. Sin embargo, como cuerpo colegiado, la ciudadanía no se siente representado por ellos, por este rumor, por esta sospecha de que le están sirviendo al gobierno de turno. Y usted decía hace un momento, el ente sí sirve. ¿Podría tal vez enumerar para qué ha servido en estos tiempos? Porque la gente, mire, yo hablo a título personal también en este sentido. El hecho de que el CPCCS de Correa le servía a Correa, de que el Trujillato le sirvió a Moreno, y que la actual mayoría le está sirviendo al presidente Lasso, le está sirviendo al presidente Lasso. Y así pensamos muchos ecuatorianos. Entonces, usted dice, sí sirve el ente, pero lamentablemente han tomado decisiones equivocadas. ¿Nos podría tal vez ejemplificar o tabular para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por supuesto, y le voy a dar un ejemplo de nuestra vida común. Vamos a un hospital con nuestros hijos y tenemos que esperar no 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta a que tal vez nos atiendan y regresemos con nuestro hijo en sanas condiciones. A través del Consejo de Participación Ciudadana y uno de sus mecanismos de control social, que es el Comité de Usuarios, podemos agruparnos para exigir la calidad del servicio de ese hospital. ¿Quiénes forman el comité de usuarios? Las madres de familia del barrio y que son usuarias de ese hospital. Cuando yo estuve como consejera principal, tuve la oportunidad de acompañar la gestión de uno de los comités de usuarios de los hospitales. Nos reunimos con el director de aquel entonces del hospital y le pusimos sobre la mesa qué es lo que está pasando en el hospital que nos afecta como usuarios y también propusimos las soluciones. En esa mesa de trabajo se hizo una serie de compromisos que fuimos verificando durante el tiempo que me tocó ser principal. Y luego la ciudadanía, la gente que forma parte del comité de usuarios, es la encargada de seguir velando porque todos esos compromisos se vayan cumpliendo y nuestros hijos no les sigan faltando medicina. Esos comités de usuarios pueden tal vez crearse para todas las instituciones del sector público. Para todas las porque instituciones del sector público. Porque la gente se queja de que se ha deteriorado el servicio público, no solamente en los hospitales, en el registro civil, en todos lados se ha deteriorado el servicio público. Y la gente dice, ¿a quién recurro? ¿Cómo reclamo para que este mal comportamiento, este mal funcionar de las instituciones, crear conciencia y decirle, oye, tienes que mejorar ciertos procesos, tienes que mejorar la atención? ¿Cómo la gente tal vez conoce de esto de la creación de comité de usuarios? ¿Cómo ya se concreta en la realidad? Bueno, eso es muy sencillo, Carlos. En primer lugar, como maestra, estoy convencida de que el primer camino
es la formación. Saber cuáles son estos mecanismos, para qué sirven, cuáles son los pasos que hay que seguir, que no son tan tediosos ni tan complicados. ¿Cómo me acredito como miembro del comité de usuarios? Porque tampoco es que puedo decir, no, mire, yo voy a ser el comité de usuarios y vengo a hacerle guerra al hospital o a cualquier servicio público. Tengo que acreditarme, estoy acompañado por los técnicos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En mi caso particular, Mónica Moreira ha demostrado ese compromiso. Yo voy al territorio, yo voy a las instituciones, acompaño a los comités de usuarios, trabajo de cerca con ellos y a eso me sigo comprometiendo, porque para mí lo importante es la vocación del servicio, pensando siempre en el bien común, no porque suena bonito, porque ustedes lo pueden verificar en mi día a día. Ahora, tomando como referencia hechos de la coyuntura, aquí en Guayaquil la gente observó cómo dejaron unas piernas humanas en los exteriores de una escuela, de un establecimiento educativo, y con su experiencia como coordinadora zonal de educación, la gente se está quejando mucho de lo que ocurre en el entorno de las escuelas. ¿Para qué serviría el CPCCS en el marco de esa problemática social? ¿Podría solucionar algo? ¿Nos podría puntualizar cómo? Bueno, en educación definitivamente hay mucho por hacer, como en todas las carteras de Estado, no por falta de voluntad de quienes formamos parte del sistema educativo o de cualquier lugar de trabajo, porque todos vamos a que el lugar donde estamos sea el mejor sitio donde podemos ejercer nuestra labor. Pero sí es importante que la ciudadanía conozca que, por ejemplo, a través del Consejo de Participación Ciudadana se puede exhortar a las autoridades, verificar que cumplan esos planes estratégicos para la seguridad y exigir que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente para atacar situaciones tan terribles como la violencia, como la inseguridad, como la falta de servicios básicos. El Consejo de Participación Ciudadana con Mónica Moreira va a ser ese espacio en el que la ciudadanía no se divorcia de la gestión pública, porque para eso va a estar Mónica Moreira y para eso está el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su criterio respecto a esa otra pregunta de la consulta popular, en donde se pretende que la Asamblea Nacional elija los representantes del CPCCS y ya no el pueblo ecuatoriano? Bueno, en la consulta anterior nos votamos para que sea el pueblo quien designe a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y quitar de los brazos políticos la decisión de ver quién eran las autoridades de las diferentes instituciones del Estado. ¿Por qué devolver esa potestad a un organismo que todos sabemos que tiene brazos políticos por todas partes, desde la entrada hasta la salida, y le vamos a quitar a la ciudadanía ese poder de designar a sus autoridades de un consejo, que es la función que representa la voz de la gente, y que con consejeros que estén comprometidos con la ciudadanía y no con los partidos políticos, saquemos adelante ese consejo y trabajemos para que lo que brille en las noticias sea el trabajo conjunto con la gente para hacer funcionar el organismo. La última, una pregunta complicada. ¿La actual mayoría del CPCCS, que fue destituida por la Asamblea Nacional, está legalmente en el cargo? ¿Cuál es su criterio? Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana, de lo que yo he podido ver, lo que conozco y lo que a lo que voy a hacer referencia, es que al haber un proceso electoral está en acefalía. No hay quórum para resolver y la Asamblea tiene que posesionar a los consejeros suplentes para que formen parte del Pleno durante este tiempo. Las situaciones y controversias que se generan a partir de todo lo que los ecuatorianos hemos visto en relación al uso de las acciones de protección, en pronunciamiento de jueces. ¿Cuál es su criterio acerca de ese baratillo de ofertas de los jueces? ¿Medida cautelar contigo, acción de protección? Bueno, yo considero que, no soy abogada, pero considero que inclusive desde el Consejo de Participación Ciudadana, al elegir, al designar autoridades que realmente pasen este proceso de méritos, vamos a poder lograr dejar de utilizar a la justicia como puente o como recurso
porque ahora se pone acción de protección por todo y se utiliza a la legislación como un mecanismo para resolver de cualquier manera las cosas, y es necesario contar con autoridades que no cedan a esas pretensiones y que actúen desde el marco de la ley, cumpliendo con las expectativas del pueblo ecuatoriano. Entonces, sí me gustaría que a través de estas elecciones, que son el 5 de febrero, la ciudadanía revise la propuesta de cada uno de los candidatos, la hoja de vida de los candidatos, saber de dónde viene. El Internet nos permite verificar muchas cosas, y desde esa perspectiva pues tomar la decisión, la mejor decisión, para que este Consejo de Participación Ciudadana represente realmente la voz de cada uno de los ecuatorianos. Máster, ¿en qué casillero le encuentra el electorado? Bueno, este 5 de febrero a Mónica Moreira la van a encontrar en el casillero número 4, en la papeleta de mujeres. Recuerden, ecuatorianos y ecuatorianos, que necesitamos esas voces frontales, firmes, que estén dispuestas a luchar por los intereses del país y no por los intereses personales o partidistas. Mónica Moreira, la voz de los trabajadores. Mónica Moreira, una mujer, una ciudadana como tú. Gracias, Máster, por estar con nosotros. La Máster Mónica Moreira, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en Buenos Días, América. Vámonos con el editorial del doctor Galo Enríquez, presidente ejecutivo de la cadena radial América, y enseguida regresamos con los deportes. No se vayan. América es puntual. Son las 8 horas.